por qué la niña estaba allí en esa zona, buscar un poco reconstruir las últimas horas de la vida de la niña. El 22 de septiembre de 2013, Asunta Basterra Porto, de 12 años, es hallada muerta en una pista forestal de Cacheiras, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Nos encontramos con que hay una serie de incongruencias en el relato de ambos padres o una serie de confusiones, por decirlo de alguna manera, que pueden ser incluso fruto del momento que están viviendo, ¿no? La Guardia Civil detiene a sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, durante los primeros días de la investigación. Si esa niña fuese hija de una familia no conocida, que viviera en una chabola en el extrarradio de Santiago, hacía mucho tiempo que esa niña se lo hubieran retirado sus padres. Una década después, Rosario se ha suicidado y Alfonso no sale de la cárcel pese a contar con permisos penitenciarios. Me enerva que alguien ponga en duda la investigación y ponga en duda lo que se hizo, pero no me enerva porque ponga en duda mi trabajo o el de la Guardia Civil o el del juez, no, me enerva por la memoria de Asunta. Creo que no se merece eso. Un crimen siempre toca en la diana de nuestra sensibilidad y el asesinato de un menor lo hace con una fuerza especial. Ahora asumémosle que son la madre y el padre quienes se ponen de acuerdo para cometer el filicidio y que esa familia forma parte de la clase reconocida en una sociedad pequeña y sencilla como la compostelana. Aquí tenemos algunos de los elementos que hacen del crimen de Asunta un episodio único en la crónica negra de España. Pero hay más, y vamos a rememorarlos con las víctimas e investigadores que sufrieron sus consecuencias. Soy Tere Vilas, periodista de Radio Nacional de España, y esto es Crímenes del siglo XXI. Crímenes del siglo XXI, el relato de víctimas e investigadores. Capítulo 2. Santiago 2013. Un crimen incomprensible en casa. Sábado, 23 de septiembre de 2023. Este fin de semana me he desplazado hasta Santiago de Compostela, mi ciudad natal, y en la que di mis primeros pasos como periodista. A las 10:30 de la mañana me encuentro delante del árbol que recuerda que hace una década y un día, en esta pista forestal del concello de Teo, fue hallado el cadáver de Asunta Young Fan. El árbol está cubierto de peluches y de flores en su base. Lo miro detenidamente mientras cantan los pájaros cuando aparece una vecina dando un paseo. Hizo ayer 10 años. Pues esto está así todo el año, pero aquí hay alguien que le trae flores, no sé quién será. Será igual su madrina, porque los abuelos habían muerto, ella era hija única y él creo que era vasco, Basterra. ¿Ha cambiado mucho esta pista? No, esta pista lo único que la han arreglado ahora hace poquito, pero lo demás está todo igual. Alguien se lo pone. Le pone flores, que aquí hay a menudo flores. Y ese ramitos sí, pero aquella azalea que hay allí rojita para allá, esa ya lleva ahí tiempo. Y geranios y eso. Ahora es un santuario. El crimen está en boca de todos. Me lo dice otro vecino en su salida matutina por el sendero. Únicamente una hilera de árboles los separa de la transitada carretera que conduce a Compostela. Recordamos la chinita cada vez que pasamos, el episodio que pasó por ahí. Y ahí está. El otro día ha venido otra gente, una televisión o algo a recordar esto, no sé qué historia tiene. ¿No sabe el crimen? No, el crimen sí, el crimen de la... Sí, que ya se ha colgado. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Por una pena, ¿no? El egoísmo. Los medios de comunicación gallegos y nacionales continúan repasando la cronología de un crimen tan llamativo como espectacular. Vamos a resumirla. El 21 de septiembre de 2013, Rosario y Alfonso denuncian la desaparición de su hija de 12 años y los restos mortales de la menor son hallados horas después cerca del chalet propiedad de la madre.
Sobre la 1:30 de la madrugada, una pareja daba la voz de alerta al encontrar su cadáver mientras paseaba por una pista forestal en Cacheiras, en Teo. La investigación se pone en marcha y como resultado, el 24 de septiembre, Rosario Porto es detenida. Posteriormente se arresta a Alfonso y el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, decreta prisión para los padres adoptivos. El tribunal cree que ambos la mataron y que mintieron sobre sus movimientos aquella tarde. Entendemos que Rosario no recogió a la niña en casa porque ya estaba en la calle con Alfonso. El 30 de octubre de 2015, el jurado declara a ambos culpables por unanimidad y considera que actuaron de común acuerdo. Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Se sabe de momento que la encontraron ahorcada en su celda cuando los funcionarios estaban realizando el recuento esta mañana. El 18 de noviembre de 2020 descubren el cadáver de Rosario en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. La fecha no está elegida al azar. Visito a la primera invitada de este capítulo el 22 de septiembre, el día en el que se cumplen 10 años del hallazgo del cadáver de Asunta. Rubén, mi compañero de transportes, viene conmigo hasta su domicilio a las afueras de Santiago. Mira, aí está. Vale, pois... Eu espero aquí. Vale, como ti prefiras. Gracias. La casa de Tareixa Navaza es una fortaleza rural. Un hogar de granito con unas ventanas que irradian la luz desde dentro de la casa hacia afuera. Es exactamente lo mismo que hace Tareixa, irradiar luz. Como estás? Que rico. Como Mira, non mira. trouxen mascarilla. No importa. Pero mantemos a distancia. Tareixa Navaza nunca ha concedido una entrevista sobre su experiencia en el caso de Asunta y lo hace ahora que está a punto de superar un cáncer de colon. Durante aquellos primeros días y hasta la detención de Rosario Porto, ella actuó como portavoz de la familia ante los medios de comunicación. Son moi defensora dos medios públicos e a primeira vez que despois daquele acontecemento tráxico e terrible vou falar con unha xornalista e de pronto non te veía pero te escoitaba e a túa voz transmitiume serenidade, tranquilidade e moita empatía e dixen, pois adiante. Bueno, agora pasamos ao castelán. De acordo. Tú te consideras una víctima. Cantidad de personas me dicen, ¡ay, con qué mala te quisieron poner para que lo explicaras a los medios como portavoz de la familia! Se quitaban un peso de encima, tú, que eras reconocida aquí, que te explicabas, pero claro, es que yo no sabía absolutamente nada. ¿Y por qué no quería hablar? A mí, desde el día que fui portavoz, que llegué un momento y dije, pues se la ha llevado la policía, yo ya acabé. Dice, ahora que hablen sus representantes legales, yo no vuelvo a hablar. A mí me tuvieron sometida a llamadas al móvil y al fijo durante una semana que yo casi no tenía ni tiempo de tomarme un plátano. Horrible. Me pagaban muchísimo para irme a un hotel a Madrid para participar en esos shows televisivos que montaban de puro morbo. Como me pareció puro morbo la serie, y ahora está Netflix para hacer una serie sobre el tema, a ver qué pasa. Pero ya hubo una sobre ella que a mí me pareció tan desagradable. Todo el primer capítulo dedicado a mí, sin pedirme ni permiso. Y ya te digo, eso es un poco el recuerdo machacón. Si me utilizaron, pues posiblemente. Sí, ahora a estas alturas digo que sí, pero como lo hice de corazón y pensando que unos padres amantísimos habían perdido a su niña, lo volvería a hacer. ¿Sabes? Lo volvería a hacer. Déjame que hagamos un paréntesis porque no estamos hablando con una ciudadana cualquiera. Tareixa Navaza es una reputada periodista que en 1984 retransmitió la llegada a Compostela de los restos mortales del ideólogo galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
lo hizo para Televisión Española y aquí tienes algunos fragmentos de esa histórica emisión. A policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba. A Castelao non se traiciona. Teresa Castelao, que viviu estes 2 últimos días no Hospital Provincial de Galicia, en riba do féretro, a medalla de ouro concedida a Castelao. Ahora sí, volvemos a la relación entre Tareixa y Rosario Porto. ¿Cómo se conocen y qué impresión le causa? Prácticamente yo no conocía a esta familia, no sabía ni cómo era su casa. Charo Porto era hija de un abogado muy querido en Santiago, Francisco, y una profesora de arte de la universidad. Entonces tenían un poderío que aquí todo el mundo le ponía la alfombra roja. Pero cuando pasó lo que no tenía que haber pasado nunca, la gente me paraba por la calle y decía, qué ingenua eres, y eso ya sabíamos todos que había pasado. Digo, sí. Y aquí todo el mundo sabía, la odiaba, con poca empatía. Me sigo preguntando por qué, pero yo a ella la empecé a tratar, que no la conocía, cuando se refundó el Ateneo de Santiago, y entonces en el cara a cara era muy cariñosa, pero era una chica que yo me di cuenta que emocionalmente era muy débil, con muchas dependencias, y las dependencias eran de su marido. Y yo, claro, tú imagínate, aparece muerta la hija de una niña que tú conoces, porque habíamos coincidido en algún concierto, mis amigos, que son como hermanos, no de sangre, pero hermanos, tienen una casa al lado de la casa donde se supone que la mataron, y tiene pasado por allí con sus padres pues a la hora del café. Y entonces yo estaba en casa y me dijeron, vente hermana. Y yo llegué a su piso, entré por primera vez en aquella casa. Y la obsesión, yo estaba con tal dolor que no me di cuenta hasta pasado días. Su única obsesión era si le habían hecho cuando te mueres en los forenses, la autopsia. Tareixa reconoce que el contacto era reciente, pero tuvo la oportunidad de ver detalles en los ratos compartidos con Asunta. Me da mucha tristeza yo pensar en esta historia y en esa niña que van a buscar a una parte de China, que fue la primera niña china que llegó a Compostela, porque sus abuelos querían tener una nieta, y yo creo que ahí presionaron, no porque el matrimonio de Charo y Alfonso quisieran un hijo o una hija. Y yo creo que a esa niña la sometieron a una presión tremenda de no tuvo vacaciones nunca, venga la clase de piano, de inglés, de francés, de chino, de esto, de lo otro, y la niña no paraba de trabajar. Yo era una niña muy, muy inteligente y quiero pensar que no sufrió, que no se enteró mucho de lo que le pasaba y de cómo la trataban. Ahora sí, notamos la diferencia una vez muertos sus abuelos, como que la niña cambió un poco su actitud. La niña, porque era una niña alegre, feliz, lo de los abuelos, con la niña de un lado para otro, sobre todo Francisco, y yo creo que la niña pues se dio cuenta, y quiero pensar que se dio cuenta que sus padres no la querían. Nunca Charo y Alfonso permitieron a esa niña ir a un campamento con compañeras, ni veranear con alguna amiga, nada de nada. Yo creo que, fíjate, en casa de estos amigos, un día que vinieron a tomar café, dijo ella, y la niña estaba sentada prácticamente a mi lado, empieza a estudiar alemán, ¡ay, qué alegría que le gusta! Y la niña cortante, pero con una seriedad que no era propia de una niña de 11 años que tenía en aquel momento, dijo, mamá, no mientas, no me utilices de salvoconducto. Te interesa a ti, no a mí. A la niña la sometieron a mucha presión y la niña escribió un relato que al final hablaba de sus abuelos, de la desaparición de su abuelo. Yo creo que la niña percibía cosas y yo creo que esto se asustaron los padres. Dice, esta niña va a empezar a cantar y va a decir cosas que no nos van a interesar. Y entonces, bueno,
muy triste. Considera que este episodio no ha llegado a cambiarle la vida, aunque sí la ha hecho reflexionar, tanto como para buscar la manera de ver a Rosario en prisión. Incluso estuve a punto de ir a verla a la cárcel. Hablé con un asistente social para ir a ver a Charo, para que por lo menos, a ver si a mí, de frente a frente, me explicaba qué pasó en tu vida. Bueno, ella tiene el paréntesis de que se enamoró, se volvió loca por otro señor, que estaba casado, y ella tenía lupus. Y entonces un lupus fuerte te genera unos problemas mentales y psicológicos muy fuertes. Resulta que la asistenta social habló con ella y le dijo: ay, dale muchos recuerdos de mi parte, ya te avisaré cuando pueda venir, porque yo de momento tal... Nunca me avisó. ¿De dónde te nacían las ganas de ver a Charo? Es que, ¿sabes? Digo yo, ¿y si fue manipulada por el compañero? ¿Y si estaba tan débil que con tal de quitarse un peso de encima y volar sola e irse? Por eso yo quise ir a verla para decir, a ver si frente a frente las dos solas, ella me cuenta algo. Dudo, estoy convencida de que no me iba a decir absolutamente nada y negaría, como sigue negando Alfonso a día de hoy, que lo leí ayer, que no han tenido nada que ver en ese tema. Lo que cuenta son los hechos. Han matado a una persona, han matado a dos, han matado a su hija. El móvil ponle X, pero no es fundamental. Yo siempre pienso, y es la primera vez que lo digo, ante un micrófono, bueno, nunca he hablado, que si esto no acontece el día del tanatorio y la detienen a ella y luego a él, la próxima en irse en desaparecer sería Charo. Yo creo que ahí hay muchas cosas en juego. Dinero, poder, no descubrir secretos, pero sobre todo, ¿quién se queda con todo este patrimonio que hay? Y yo creo que la próxima en desaparecer era ella. Yo siempre lo he pensado, puedo estar muy equivocada como en todo lo demás, pero lo pensé muchas veces. En 2013 llegaron a Santiago de Compostela 215.880 peregrinos. Casi 435.000 lo han hecho en lo que llevamos de 2023. En estos 10 años, la profesión de Xurxo Melchor también ha dado un salto. Ha pasado de ser un redactor más en el periódico La Voz de Galicia a especializarse en sucesos. Y el crimen de Asunta le ha situado en los medios nacionales. ¿Qué puntualidad es esta? Evidentemente. ¿Qué tal? Además de compañero, Xurxo es amigo. Soy Xurxo Melchor, soy redactor de Tribunales y Sucesos en La Voz de Galicia, en la edición de Santiago, y llevé el caso Asunta en su día y 10 años después lo sigo llevando. Xurxo convivió con Rosario, Alfonso, Tareixa, el juez Vázquez Taín y el resto de protagonistas cuando ninguno sabían lo que la investigación les iba a deparar. A nivel profesional fue un caso exigente que no solo me obligó a mí a trabajar muchísimas horas durante muchísimo tiempo. Desde el punto de vista profesional, pues también pocas veces un periodista se puede encontrar con una historia de esta magnitud, ¿no? Yo creo que en La Voz hicimos un buen periodismo en este asunto. A nivel personal, pues es imposible que a una persona con un mínimo de empatía y un mínimo de sentimientos este caso no le acongojase y le siga acongojando, ¿no? Yo, sinceramente, creo que hay muy pocos días en mi vida, desde hace 10 años, que no tenga unos segundos en mi mente Asunta. Que no me gusta nunca cuando le llaman Asunta Basterra. Para mí es Asunta a secas, porque que lleve el apellido de un asesino me parece denigrante para su memoria. ¿Qué elementos tenía este caso para salirse de la norma? A ver, es no normal, pero sí más frecuente que un padre asesine a sus hijos o una madre asesine a sus hijos. Que un padre y una madre se pongan de acuerdo para asesinar a su hijo o hija o hijos es mucho menos habitual. En la historia criminológica del mundo creo que no habrá muchos casos. En este caso,
y hay que reconocerlo, da un puntito de aderezo a su importancia el que no eran personas desconocidas, ni formaban parte del lumpen, ni eran toxicómanos, alocados, no. Eran personas muy conocidas en la sociedad compostelana, que formaban parte de esa clase alta, esa burguesía acomodada y adinerada. Pero además, todo lo que fue ocurriendo y cómo se desarrollaron los hechos, para mí le otorga un valor periodístico, como historia, como fuerza, que no tiene ningún otro caso que yo conozca, ¿no? Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. La madre y el padre se dicen esas cosas en los calabozos, la mente calenturienta, tus jueguecitos, y todo eso queda registrado, ¿no? Todas esas personalidades absolutamente excéntricas, carentes de empatía y de la más mínima piedad por su hija, ¿no? Que eran capaces de hablar así con el cadáver aún caliente. También creo que en los últimos años asistimos a una calidad de las investigaciones que es difícil de imaginar en el pasado, ¿no? El trabajo que hizo la Guardia Civil reconstruyendo absolutamente el recorrido de Rosario Porto con las cámaras de vigilancia que había en las calles, los posicionamientos de teléfono móvil. Es decir, este es un caso moderno, de investigación moderna, en el que hemos visto pues, a los investigadores actuar en plan serie de CSI, ¿no? Nos ha enseñado, ¿no?, a cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo difícil que es asesinar y quedar libre en estos tiempos, ¿no? Hablemos de los hechos probados en la investigación y el juicio. ¿Cuáles son? Está demostrado que Asunta Basterra fue sedada con lorazepam al menos 3 meses antes de la muerte. Los hechos probados también sitúan a Alfonso Basterra comprando grandes dosis de Orfidal. Es el medicamento que contiene lorazepam, es decir, la sustancia que tenía su hija en el cuerpo. Al menos 3 meses antes, él la compró en grandes cantidades. Es un hecho probado también que Asunta fue a clases de música y algunas actividades que tenía extraescolares drogada. Es un hecho probado que Rosario Porto mintió cuando dijo que dejó a su hija toda la tarde en casa y que ella se fue a hacer unos recados. Las cámaras de videovigilancia demostraron que mentía y que ella había estado en el coche con la niña de camino a la casa de Teo. Como te decía, es un hecho probado también, y fue importantísimo y determinante en el juicio, que Alfonso Basterra también mintió, no solo Rosario Porto. Mintió sobre lo que hizo aquella tarde. Él dijo que pasó toda la tarde en casa, leyendo, pero no era verdad. Él estuvo en la calle junto a su hija Asunta, cuando la niña ya tenía que estar completamente drogada. Es decir, estaba en ese momento custodiando a la niña para esperar a que su exmujer llegara con el coche y meterla en el coche. Si él se subió o no al coche y fue a la casa de Teo, no lo vamos a saber. Es un hecho probado que en esa casa de Teo ella entró a las 18:33 horas, porque es la hora que quedó registrada de desconexión de la alarma. Es un hecho probado que la niña murió a una hora en el entorno de las 7, 8 de la tarde, en el que muy probablemente Rosario Porto estaba con ella. Es un hecho probado que la cuerda naranja con la que se ató las manos y los tobillos de Asunta, probablemente no para inmovilizarla, sino para facilitar el traslado del cadáver, era la misma que estaba en la casa y en la papelera, junto a un Kleenex que muy probablemente se utilizó para asfixiar a Asunta, en el cual había ADN de Asunta y de su madre Rosario. Todos esos son hechos probados, como también es un hecho probado que la ropa interior de Asunta tenía restos de ADN de Alfonso Basterra. Restos de ADN que no eran de semen, sino de algún otro fluido, probablemente saliva. Eso también es un hecho probado. Y es un hecho probado que Alfonso Basterra tenía un portátil completamente borrado. Pero los técnicos de la Guardia Civil fueron capaces de obtener unas fotografías ciertamente siniestras de su hija, con una ropa como de ballet, con medias de rejilla, en unas
poses un tanto impropias para una niña de 12, 13 años. Y un detalle que sí le llamó la atención a los forenses es que la niña parecía tener los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas. Por eso a Xurxo le enfurece que se creen contenidos para generar espectáculo en torno a este caso. Yo le pregunté eso, ¿no?, al juez, cómo le sentaba que en algunos documentales, algunas informaciones, se pusiera en duda la investigación y se pusiera en duda que estos señores habían asesinado a su hija. Y él me dijo una cosa muy significativa. Me dijo, cuando te han intentado asesinar más de una vez, todo esto ya te resbala. Pero bueno, como a mí no me han intentado asesinar, pues no me resbala. Me enerva que alguien ponga en duda la investigación y ponga en duda lo que se hizo, pero no me enerva porque ponga en duda mi trabajo o el de la Guardia Civil o el del juez, no, me enerva por la memoria de Asunta. Creo que no se merece eso. Creo que esta niña ya tuvo toda la mala suerte que se puede tener en el mundo, pudo ser víctima de toda la crueldad que se puede infligir a una persona como para que alguien siga por ese camino. Entonces me gustaría ver más responsabilidad y más respeto a su memoria. ¿Te estás refiriendo a compañeros de medios de comunicación? Bueno, de medios de comunicación no, yo me refiero más a gente dedicada al mundo del espectáculo que a la información, al periodismo, pero que han querido hacer espectáculo con esto y han hecho trabajos periodísticamente infames, ¿no? Claro, eu non sei canto tempo temos. Hasta as 10. Vale, hasta as 10. E aí ao lado, así. Vale, Precisamente perfecto. vamos dando un paseo. Vale, dígoche, eu teño 2 micros, teño que estar parada para grabar. Solo me queda una entrevista para cerrar este capítulo y se ha resistido hasta el final. Se trata de la conversación con el juez José Antonio Vázquez Taín, el instructor del caso de Asunta. El mismo que llevó sin apenas descanso la desaparición del Códice Calixtino, el accidente de tren de Angrois y la muerte de la niña china más famosa de Santiago. Café con leche muy clarito. Nada. Ahora estamos en Madrid, ha pasado una semana y Vázquez Taín me atiende, también sin descanso, porque me ha reservado unos minutos antes de intervenir en un programa de televisión. Al lado del edificio de Los Platós, nos sentamos a tomar un café. Soy José Antonio Vázquez Taín y fui el juez instructor del caso Asunta. Le pido que empecemos por el principio, que me cuente cómo se plantean las primeras horas tras el descubrimiento del cuerpo de Asunta. Yo estaba de guardia ese sábado por la noche. De madrugada, sobre las 2, llamaron a casa para decirnos que había aparecido el cadáver de una niña. En un primer momento estaba allí presente tanto policía como Guardia Civil y había pues la duda de si era un accidente de tráfico o podría ser un asunto más serio. No se había tocado nada, por eso me llamaban para consultarme qué hacer. Es un poco el no hacer nada mientras la autoridad judicial no da autorización. Y es cuando me decido desplazar hasta la pista de Teo para comprobar si realmente aquello era un homicidio, un asesinato, tenía más relación con un hecho violento o con un accidente de tráfico. Es esa manera y como yo estaba de guardia, soy el que se tiene que hacer caso del asunto. Ahora, desde la perspectiva de los años, creo que fue una instrucción que se debería de estudiar en las academias de policía por el hecho de cómo afrontar un homicidio o un asesinato, cómo esas 48 primeras horas son esenciales si quieres recuperar elementos de prueba que son muy etéreos, que luego se pierden no solo por el tiempo, sino por la acción de los propios responsables del hecho y por lo tanto como esas 48 horas en donde necesitas muchas veces autorización judicial, es importante que el juez no acompañe, pero sí esté presente durante esas 48 horas para autorizar, pues como se autorizó en ese caso, se autorizaron registros, se autorizaron tomas de muestras sin dormir y a cualquier hora del día aquello que se necesitaba, se autorizaba oficios para recoger las cámaras de seguridad de Santiago, todas esas diligencias. Si se hubiera seguido una instrucción normal, que es presentas el lunes un informe por escrito para que el juez lo estudie, lo analice, se lo dé traslado al fiscal y luego después acuerde, todos esos datos se hubieran perdido. Entonces, yo ahora desde la perspectiva del tiempo sí que recuerdo que esa instrucción es una de las formas, y se me ha dicho por muchas unidades de investigación, que ojalá todas las unidades de asesinatos y homicidios se hubieran investigado así.
Veo que son muchos pasos en muy poco tiempo. ¿Cuándo se determina el hecho violento? ¿Cómo se procede en la detención de los padres? Desde el punto de vista periodístico uno juzga algo que ya ha ocurrido. Desde el punto de vista judicial, de instructor, uno no sabe lo que va a ocurrir. Es decir, tú utilizas un registro, no sabes lo que te vas a encontrar. Recoges unas cuerdas, no sabes qué va a dar el resultado. Entonces, es un constante ver, esto en juicio va a valer, esto en juicio va a ser útil. Y eso es lo que vas viendo. No es tanto el resolver el crimen como ocurre en la prensa o como ocurre en las películas. No es el hecho de decir, no, esto ya sabemos quiénes son. No, si sabes quién eres, como me ocurrió con el códice, pero no sabes cómo probarlo, ni dónde está el libro, ¿de qué te sirve saberlo? Es decir, en justicia lo que tienes que ver es qué herramientas tengo para hacer un escrito de acusación o un escrito de defensa. Nosotros al principio lo que buscábamos era una explicación a muchos hechos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, buscar un poco reconstruir las últimas horas de la vida de la niña, descubrir cuál es el entorno de la niña, buscar todas las líneas, porque cuando uno empieza una investigación lo que no puedes hacer es tener ya una línea. Si tienes una línea y te equivocas, las otras ya no las puedes recuperar. ¿Cuándo veis que una línea es la certera, que por aquí hay que tirar? A ver, nosotros no tenemos esa certeza hasta pasados varios días. Lo que nosotros tenemos una sensación que está recogida en el auto inicial que autoriza el reentrada de registro en la casa de Teo, nos encontramos con que hay una serie de incongruencias en el relato de ambos padres o una serie de confusiones, por decirlo de alguna manera, que pueden ser incluso fruto del momento en que están viviendo, ¿no? Pero que nos determinan el hecho de, es muy importante que si hay indicios de que la niña pudo estar en la casa de Teo, hagamos un registro de la casa de Teo con todas las garantías. Y ahí es cuando hay que tomar una decisión, y la decisión es, bueno, vamos a que declaren o que comparezcan, que acudan como investigados para que puedan ir asistidos de letrado, y si no hay nada, en ese mismo momento le quitamos cualquier sospecha de ellos, pero por lo menos es garantizar sus derechos, ¿no? En ese primer momento se trata de, no es ya una teoría de la instrucción, no, simplemente se trata de medidas procesales, y ahí pues es simplemente cuando se practica ese registro. ¿Qué ocurre? Después seguimos encontrando más contradicciones o más lagunas, y es lo que hace que no se levante la imputación, que sigamos, y luego es cuando pasados unos días empiezan a llegar resultados de analítica, resultados de investigación y de resultados de laboratorio que nos van confirmando esa línea. Pero no es un momento determinado en el que digas, no, ahora ya pasan a ser, empiezan un poco para garantía y para que puedan defender sus derechos, y es cuando el cúmulo de circunstancias va sumando, es cuando realmente yo creo que ya todos tenemos la conciencia de que son ellos los sospechosos. Bien, esto es lo que pasa dentro de la investigación. Pero ¿qué llega y qué sigue llegando desde fuera? En el crimen de Asunta se produce una evolución en donde al principio nadie quería creerse lo que le estábamos diciendo. Entonces todos los testigos venían un poco a defender aquella idea preconcebida que tenían. Es decir, los padres son buenos, los padres no pudieron ser, y todos los testigos eran un poco a decirnos, están ustedes equivocando, esto no puede ser así, o cualquier cosa de esto. Luego se pasa una evolución en donde es como si hubieran repasado su relación de años, y luego vienen a contarnos cosas que oiga, mire, es que... Y ahí es donde personas cercanas al entorno familiar nos dicen, es que también nos parece sospechoso la muerte de los padres. Se ha hecho un documental, se está trabajando, se está planteando otro. ¿A ti qué te suscita todo eso, ver este tipo de productos y de contenido? A ver, alguna de ellas no las he acabado de ver. A ver, tú llegas a un momento en que ves cómo se maneja al público. Es decir, uno de los miedos, y yo no soy partidario del jurado, es que con las mismas pruebas, con los mismos elementos, tú puedes jugar a generar confusión. Un documental, y hay que entenderlo, en el que simplemente repase y diga qué bien hecho está todo, puede perder muchos espectadores. Un documental que genere polémica, esto lo saben muy bien las redes sociales, es decir, las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales funcionan retuiteando los mensajes negativos, los mensajes de crítica, porque tienen mucho más retuiteo y mucha más respuesta que los mensajes favorables o los mensajes optimistas. Entonces, ese es un criterio de rodaje, yo las veo y simplemente me planteo eso, el ver una técnica más. Yo, como soy un investigador nato, hasta en ese caso me dedico a investigar cómo utilizan el juego para confundir al espectador y hacerle creer en dudas y en cuestiones que realmente en juicio quedaron perfectamente esclarecidas. Porta Facheira, pode pasar.
Déjame que terminemos este capítulo en la Alameda de Santiago de Compostela. Este parque, construido en 1835, está situado junto al Instituto Rosalía de Castro, en el que estudiaba Asunta, y sirvió como fuente de inspiración para un relato que la adolescente publicó en su blog antes de su trágica muerte. El texto nos narra un crimen y dice así. Primero, contaremos la historia del Parque de la Alameda. Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias sobre la persona que mató a su mujer, Ana, pero él también murió, porque intentó tomar represalias. Pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en el Parque de la Alameda y su espíritu también. Él espera que el espíritu de su mujer venga. Todos los días, él se sienta en los bancos. El cuerpo y el espíritu de su mujer están en el Parque de Belvis. Crímenes del siglo XXI. El relato de víctimas e investigadores es una producción de RTVE Audio. Idea original, guión y dirección, Tere Vilas. Diseño sonoro, Daniel García Ramiro. Producción, Renata de las Heras.